Hola, ¿cómo estás, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué Uy, tal? para. Muy buenas tardes. Bueno, a María Laura y a Martín. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Sí, Mati, Sí, ahí bueno, Matías recién llegado. Fachal, recién llegado. Él es de la Federación Judicial Argentina y de AEJBA como sindicato de base, y estuvo como veedor en las últimas elecciones que se desarrollaron el pasado domingo en Venezuela para las elecciones presidenciales que renovaban la candidatura de Maduro, o tenía como opción a la oposición, que el candidato era, no lo recuerdo muy bien. Eduardo González Urrutia. Ahí está. Buenísimo. Entonces, Sí, ese es el candidato. la verdad es que a partir del momento que se empezó a hablar de todo este tema de las elecciones, se dieron muchas versiones diferentes, dependiendo de quién tomaba la palabra, ¿no? Quién opinaba, y se dijeron cosas que eran totalmente opuestas. Y sabiendo que vos habías estado allá, nos pareció que estaba bueno que nos contaras cuál fue tu percepción siendo veedor. Primero que nos cuentes cómo llegaste a ser enviado allá, cuáles son las tareas del veedor y cuál fue tu experiencia en el proceso eleccionario. Bien, sí, yo fui invitado como veedor internacional en representación de la Federación Judicial Argentina. O sea, a nuestra organización que llega la convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral. En Venezuela hay 5 poderes del Estado, además de los 3 a los cuales estamos habituados aquí en Argentina y en otros países del mundo, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además tienen el poder electoral y lo que se denomina el poder ciudadano o moral allá en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 rectores, 3, o sea, designados, 3 a través de la Asamblea Nacional y a propuesta de ella, otro a propuesta de las universidades nacionales y un quinto a propuesta del poder moral. De esos 5, 3 de alguna manera, bueno, son dentro de cada uno de esos estamentos propuestos por el oficialismo, 2 por la oposición. Yo llegué el día miércoles a Caracas, pudimos participar de distintas actividades convocadas por el Consejo, ya que nosotros ahí teníamos que actuar como veedores imparciales, no podíamos participar de ninguna actividad política, ni de uno ni de otro partido, ni tampoco de aquellas gubernamentales. No fue el caso de más de 600 observadores internacionales que hubo, de invitados especiales, tanto de la Cancillería como del gobierno y del partido, ¿no? de gobierno, que es el PSUV. En nuestro caso éramos 180 del Consejo Nacional Electoral. Nos fueron explicando cómo funciona todo el procedimiento. Estuvimos en uno de los centros, digamos, de logística y distribución, de donde parten las máquinas electrónicas electorales a los distintos estados. Participamos de un seminario dictado por los distintos rectores y directores nacionales que integran al Consejo Nacional Electoral, y también de un debate donde los representantes de distintos países del mundo trasladaban, ¿no?, la experiencia de sus sistemas de votación. En mi caso personal, el día sábado nos fuimos al estado de Carabobo, para participar ya el día domingo como, bueno, veedor en el territorio, en el terreno, en la cancha, en distintos centros de votación de las ciudades de Valencia y de Guacara, que están en el estado de Carabobo, como indicaba. Y sí, ya para la hora a esperar el cierre de la votación, volvimos a la ciudad de Caracas, que, bueno, depende del tránsito, se encuentra a 2 o 3 horas de donde estaba yo. Hasta ahí todo con total normalidad, paz, armonía, tranquilidad. La verdad que hace ya 2 o 3 años al menos eso en Venezuela había empezado a ser parte de la cotidianidad. A nosotros el día jueves, fortuitamente, nos tocó de alguna forma pasar entre medio de la finalización y del inicio
de sendos actos de cierre de campaña del oficialismo y del principal partido de la oposición, que se hizo con pocas cuadras de diferencia, y la verdad que mientras desconcentraban unos y concentraban los otros, no hubo ningún tipo de inconveniente, ningún enfrentamiento, escaramuza, ni cruce, todo lo contrario. Y bueno, lo mismo el día domingo, que a nosotros, la verdad que éramos recibidos muy amablemente, también con agradecimiento, con alegría, algarabía de que fuéramos parte, ¿no? Como veedores. Si bien había bastante cola para ingresar a las escuelas, todo estaba muy bien organizado, las colas avanzaban con fluidez, muy dinámicas, con mucha velocidad se podía pasar a las aulas, ¿no? Pudimos hablar con los electores, con los que estaban en las colas, con los que estaban ya en las aulas, con las autoridades de mesa, que allá se le dicen miembros de mesa, con los fiscales de los distintos partidos, que allá se los conoce o se los denomina testigos, obviamente con las autoridades electorales, con las fuerzas de seguridad que custodiaban los establecimientos. Hasta ahí, todo normal, salvo algunos inconvenientes ya sobre el cierre de la votación, donde algunos sectores que respondían a la oposición, en casos muy puntuales, muy focalizados, quisieron entrar a las escuelas para impedir que se siguiera votando después de las 6 de la tarde, porque bueno, como suele ser habitual también acá, cuando hay cola en el establecimiento, se los hace ingresar a todos adentro de la escuela y votan todos hasta el último que haya quedado adentro de la escuela. Pero bueno, hasta ahí nada fuera de lo común, digamos, y la verdad que lo que pudimos conocer de todo el proceso, impecable, transparente, atraviesa 16 auditorías en las cuales son parte los partidos también de la oposición, veedores internacionales, ningún tipo, digamos, de cuestión sospechosa, rara, ni ningún inconveniente. Y vos, el sistema que pudiste observar ahí no es el mismo sistema que tenemos nosotros de boleta papel, sino hay una suerte de boleta magnética. ¿Cómo es el voto? ¿Cómo se emite el voto? El voto está completamente, el voto es 100% electrónico, está completamente automatizado. El elector, para ingresar a la escuela, tiene que exhibir su cédula de identidad. Si figura en alguna de las mesas de votación de esa escuela, se le permite el ingreso, va al aula, cuando le toca su turno, le da la cédula de identidad a las autoridades de mesa, quienes vuelven a constatar, ya en este caso que se encuentren dentro del padrón de esa mesa, la autoridad habilita en lo que es como un postnet, un aparato que no sé si me van a ver, pero bueno, un aparato que será como un postnet, todos nos imaginamos eso. La autoridad de mesa ingresa el número de la cédula de identidad y el elector tiene que poner el dedo en el lector de huella. Si se acredita la identidad biométricamente, entonces recién ahí está habilitado para pasar a votar a la máquina electrónica. Se mueve hasta esa estación, vamos a decir así, todo adentro de la misma aula y con presencia de los fiscales de todos los partidos y las autoridades de mesa. Se le habilita entonces, decía, el sistema y todas las opciones, ya 10 partidos, mejor 10 candidatos, alianzas conformadas por diversos partidos. Ahí el elector elige la opción, digamos, que quiere votar. En la pantalla se lo muestra una vez que lo eligió a ese candidato, si coincide con lo que quería votar o no se equivocó, confirma el voto, se le imprime un comprobante en papel, donde lo único que indica es los datos de la mesa electoral y el voto que emitió, no su identidad, no hay manera ahí de vincular identidad con voto. Con ese papelito avanza a la siguiente estación en una urna o caja de resguardo, como se la conoce ahí, pone porque el voto lo emitió en la máquina, pone el comprobante, avanza ya al último casillero, que es donde antes de devolverle la cédula de identidad, tiene que firmar en el padrón de puño y letra, pero aparte poner la huella, pero ya con tinta. Ahí tiene que tocar el pianito, como le decimos acá.
pero bueno, con el dígito pulgar derecho, y recién ahí se le entrega la cédula para salir. Todas esas son medidas de seguridad para, como dicen allá, un elector, un voto. Que no pueda nadie votar ni suplantar la identidad, porque, bueno, ahí no hay si duplicado, si triplicado, tiene que estar en el registro habilitado y aparte acreditar la identidad de manera biométrica. Termina el acto electoral. En el 100% de los casos, lo que se hace es lo siguiente, o sea, en el 100% de las mesas, las autoridades de mesa y los fiscales se acercan a la máquina, emiten un comprobante, un ticket. Esto que están pidiendo las actas de escrutinio es un ticket que pide la máquina con los votos que sacó cada candidato y la cantidad de votantes en total. Cuentan las personas que fueron a votar que tienen registradas en el padrón. Si coincide, ahí se procede a que la máquina remita la información al centro de cómputo que hay municipal, estatal, regional y el nacional. Son distintos nodos que se hace por seguridad. Todos los fiscales y autoridades firman el comprobante impreso, uno va dentro de la urna, los otros se lo queda a cada fiscal y la autoridad de mesa. Eso es en el 100% de los casos. En el 100%, además de los que acabo de mencionar, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, que cuando termina la votación se cierra no solo la escuela, sino el aula, ¿no? Y quedamos los fiscales, las autoridades de mesa adentro, según el rol que nos toque, y no se permite el ingreso de nadie más. Acá, en ese 54% de las mesas, se permite que ingresen los electores que hayan quedado dentro de la escuela o en zona aledaña, en lo que se conoce control o verificación ciudadana, y delante de ellos se procede a abrir la caja de resguardo y a sacar los comprobantes donde no solo se cuentan para que coincidan la cantidad de votos, sino que ahí sí, como hacemos acá, se hacen los piloncitos para que coincida con los votantes que cada lista. Eso, si eso es así, se labra ahí sí un acta, más similar a la nuestra, pero en realidad como un acta así en la ciudad de tal, se constató esto, ¿no? Y se mete adentro de la urna y se quedan con copia los demás, y otra vez se manda ahí, como en el 100% de los casos, se vuelve a precintar todo, se cierra todo y se repliega a los centros de acopio que hay en las distintas localidades para que en última instancia llegue a la Junta Electoral en la ciudad de Caracas, ¿no? A disposición ahí sí del Tribunal Electoral Supremo. Ok. Este circuito que vos nos contaste, que tiene, como en tu relato, tiene varios sistemas de seguridad, ¿es un sistema que se viene dando a lo largo de los años o es una modificación relativamente reciente o que se la pueda vincular a partir del gobierno de Chávez o de Maduro? ¿Se fue modificando la forma de votar? Claro. El voto electrónico comenzó a implementarse, bueno, también como a veces se suele hacer, ¿no? En varios estados o para algunos tipos de elecciones, convivió con el otro sistema, pero progresivamente se fue extendiéndolo en su totalidad. Y ya en lo que fue un voto, no solamente la máquina o la boleta, sino era completamente todo de punta a punta electrónico, ¿no? Desde la emisión, primero la acreditación de la identidad, la emisión del voto y hasta el propio escrutinio, todo realizado por la máquina. Permítame que les diga, todo el proceso electoral, desde la convocatoria de las elecciones, atraviesa por un proceso de 16 auditorías externas, las cuales participan todos los partidos que se presentan, del oficialismo, de la oposición, veedores internacionales, se certifica cada vez un código fuente abierto y también atraviesa procesos de auditoría informática, eso se certifica por técnicos externos.
El sistema de transmisión de datos está fuera de la Internet, o sea, es una red propia, obviamente que cifrada, ¿no es cierto?, encriptada, pero es una red del Consejo Nacional Electoral y que aparte funciona, como decía, con distintos nodos de transmisión de datos, todo por seguridad. Así todo, el día domingo sufrió innumerable cantidad de ataques cibernéticos. Uno puede llegar a sospechar que al no estar esto conectado con la red de Internet, pudo haber existido algún tipo de sabotaje interno. No lo sabremos hasta que se presenten las pruebas en la denuncia que hizo el Poder Ejecutivo, pero además también se hizo un atentado contra una torre de energía que dejó sin electricidad a 3 estados de Venezuela, que lo cual también ralentizó todo el sistema de transmisión de datos, porque la carga no es manual, la carga es todo automático de transmisión de datos, y así en un hackeo, vamos a decir que más habitual, se logró tumbar la página, porque es así, está en Internet, es una página web del Consejo Nacional Electoral. Eso fue denunciado por el Poder Ejecutivo y por el Consejo Nacional Electoral, al igual que todo el mundo, estamos obviamente que expectantes de esa investigación y de la luz que arroje sobre esto. Alrededor de las 12 de la noche en la ciudad de Caracas, tal como estaba previsto, porque el sistema o la normativa electoral de Caracas lo que dispone es que solo se pueden anunciar los datos recién la tendencia sea irreversible, donde ya no haya posibilidad de que gane otro no sé, ahí está, si estoy de nuevo, creo que se cortó. Sí, ahí está. Hablé de los hackeos y se cortó la... Ahí estoy de nuevo, ¿no? Ahí bueno, me lo decía, hackearon el cerca de las 12 de la noche. Exacto. No, cerca de las 12 de la noche, digo, no sé si esto se alcanzó a escuchar, se anunciaron los resultados, tal como está previsto, porque hasta que no son resultables, tendencias inmodificables, no está permitido que se hagan anuncios. No, estamos perdiendo otra vez. Si es más dificultoso, más lento. Ahí está, decía, si bien se hizo más dificultoso, más lento y no se pudo completar en su totalidad el día domingo la transmisión de los datos por estos ataques, sí se alcanzó a al menos contar con más del 80% Vamos como en Caracas. Sí. Es el Estamos efecto... siendo objeto del ataque. A ver, sí. Sí, ahí no, está. No. ¿Lo perdimos? Se paralizó. Sí, ahí está. Ahí volvió. No sé qué pasó. Ahí volvió, pero quedó. Sí, como estático. Bueno. Qué bacano, justo lo más interesante. Sí. Bueno, a ver, lo vamos a sacar de la transmisión un cachito. A ver si lo podemos recuperar. A ver ahí. Le voy a escribir. Ahí está, se mueve, lo veo. ¿Sí? ¿Se está moviendo? Sí. Oh, bien, perfecto. Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. No, decía, permítanme agregar esto al final para terminar todo esto, digamos, respecto al proceso de votación. Los resultados fueron anunciados no solo por el presidente del Consejo Nacional Electoral, sino además ese informe está rubricado por los 5 rectores. Yo comentaba al principio, 3 son propuestos por el oficialismo y 2 por la oposición, o sea, también esos rectores dieron con su firma fe de que esos eran los resultados, pero además, previo a las elecciones, el Consejo Nacional Electoral invitó a los 10 partidos, a los 10 candidatos en pugna, a suscribir un acta de compromiso con la transparencia y por el reconocimiento
de los resultados, 9 de ellos lo hicieron. Justamente los que no están reconociendo los resultados ahora de la oposición no firmaron ese compromiso. Y lo último, a la pregunta ¿dónde están las actas? Las actas de escrutinio no son como las que nosotros conocemos aquí. Claro. El escrutinio lo realiza automáticamente la máquina, lo que expide es un comprobante. Esos comprobantes, a la sazón, que serían copias de las actas de escrutinio electrónica, están en poder de los fiscales de ambos partidos, porque la otra copia impresa está dentro de la urna. Urna que Claro. 54% se abrieron y se volvieron a cerrar, y que hasta que no estén el 100% en la Junta Electoral, punto número 1, por esa razón no se podrían abrir, pero punto número 2, como es en ningún otro sistema electoral sucede, jamás se vuelven a reabrir el 100% de las urnas. Cuando aquí se habla de escrutinio definitivo, se vuelven a copiar los datos de las planillas, y solo aquellas urnas que se impugnan son las que se abren. 1000 urnas, vamos a suponer, 2000 en todo el país. Allá en Venezuela hubo 30.026 urnas. Se va a volver a abrir un porcentaje muy bajo, aquellos que pida cada fuerza política, y recién ahí se va a poder acceder al papel. Los otros son los que ya están en poder de los fiscales, tanto de la oposición como del oficialismo, y como dije, los resultados, no hay carga manual, es completamente automatizada, y son los que brindó el CNE. Falta así que se totalicen los mismos. Se supone que anunciaron que mañana estarían en condiciones de poder hacerlo, porque sí, hay lugares donde la transmisión no puede ser automática, como en el medio de la selva amazónica, donde Claro. aparte votan comunidades indígenas, por ejemplo, y las urnas llegan en mula, por ejemplo, viajan en avión y después van en mula a esos lugares, ¿no? Claro. Para mí, clarísimo, como nos contaste, está bueno esto de que lo hayas vivido y que nos puedas contar lo que viviste, porque hasta ahora, como decíamos con Martín, hay muchos que son especialistas ad hoc en las elecciones, pero seguramente nunca estuvieron en el proceso eleccionario, ni siquiera saben cómo funciona el sistema electoral de Venezuela, y entonces empiezan a hablar dependiendo de en qué espacio o qué tribuna tienen abierta para hablar. Entonces, por eso nos surgían tantas dudas y nos pareció que estaba bueno poder escucharte a vos de primera mano. Una pregunta súper importante. Sí. ¿Vos tenés una pregunta seria para hacerle? Porque yo le voy a hacer una pregunta que no es seria. Yo le voy a hacer una pregunta seria, sí. Entonces anda vos. No, quería saber, más allá de lo que vos relataste, que está excelente, ¿tiene algún asidero o alguna vía recursiva la oposición para, digamos, pedir alguna clase de revisión ante la duda de esta publicación de resultados? Obvio, desde ya esa impugnación primero la puede hacer ahí ante el Consejo Nacional Electoral, y eso tiene que ser remitido a la Junta Nacional Electoral, y ya después la vía judicial ante el Tribunal Supremo Electoral. Todos esos recursos están previstos, son parte de la normativa y obviamente que están en todo su derecho. De hecho, el mismo Poder Ejecutivo ayer hizo una presentación ante el Tribunal Supremo justamente para que se establezca, se investiguen y se establezca qué es lo que sucedió con todos estos ataques cibernéticos, sabotajes y atentados, pero además también presentó todas las pruebas que ellos tienen y todos los elementos electorales, porque el gobierno lo que dice es: yo no tengo por qué mostrar los comprobantes impresos, porque van a decir que los resultados de la elección los estoy informando yo a través de mis fiscales del PSUV, que es el partido del oficialismo. Esos datos los tiene que informar el Consejo Nacional Electoral, y en todo caso ser la justicia que ordene la apertura de las urnas, porque no lo puede hacer de acuerdo a las normativas ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, salvo, digamos, las que ya, el 54% que ya se abrió, y las que sí están previstas para esta auditoría que decía, como en cualquier proceso electoral que se impugna alguna mesa. En este caso, si siquiera impugnarla, pueden pedir un X porcentaje de urnas que se vuelvan a abrir. Pero todos esos resortes están previstos. Escúchame, Matías,
Matías, está bien eso. ¿Y de dónde surge? Bueno, más allá que lo presenta la oposición, y ayer ellos presentaron, dijeron, mirá, nuestros resultados conforme a nuestros fiscales da este resultado, 73% contra 40 y algo que de diferencia, digamos, dando vuelta a la elección notablemente, ¿no? Y ellos, como vos bien decías, tienen su propia gestión de sus fiscales y de sus papeletas y digamos, de los resultados que sacaba la máquina. Supongo que habrán tenido fiscales en todos los centros de votación. Ahí, digamos, es muy distante un resultado del otro. Eso también llama a la confusión. Obvio, desde ya, eso es así como vos decís, o sea, es muy confuso, por no decir otras cosas. Ya desde las 4 de la tarde la oposición decía que ganaba por el 70% y llamaba a evitar el fraude del Ejecutivo. Como dije antes, la votación cierra a las 6 de la tarde, en realidad se siguió votando hasta las 7 más o menos en algunos estados, con lo cual es bastante sospechoso. Al principio pedían ellos las actas de escrutinio y eso es lo que repiten lamentablemente muchos mandatarios de gobierno, y estas actas que no tenían son las que después la misma oposición dice, bueno, acá las tenemos y las estamos cargando nosotros en un sistema paralelo, sin ningún tipo, obviamente, de certificación ni de control, con lo cual las actas que no tenían, de golpe las tenían. El sistema ese tiene bastante inconsistencia, creo que han intentado, sí, forzar, acercarse a una cifra similar a lo que habían anunciado el domingo. La primera inconsistencia es que, bueno, si bien dicen ahí que tienen 10 millones de votos, de alguna manera, vamos a decir, escrutados, que representa, digamos, una participación cercana al 60% del padrón electoral y un 80%, ¿no? de los electores en total. Lo cierto es que ahí ya ponen, decía la primera inconsistencia, ponen que el padrón era de 17 millones y algo de votos, cuando en realidad el registro de electores inscriptos y habilitados para votar era de 21.400.000 personas, con lo cual ahí ya hay una primera diferencia de 4,5 millones. Otra inconsistencia es que alguna de los circuitos, la cantidad de votos emitidos da más del 100%. Si votó el 60%, es medio difícil que haya más del 100% del padrón. Y otra inconsistencia es que los estados donde, bueno, mejor le fue a la oposición están cargados al 93, 95%, y los estados en los que le fue mejor al oficialismo estarían cargados en un 68, 70%. Con lo cual, la verdad, yo no puedo decirlo desde acá. Si esos probantes una poco no consta, pero sí hay varias inconsistencias, digamos, en lo que se ve en la web, al menos, ¿no? Sí. La última y te dejo. Vos dijiste que estuviste hablando con los votantes, con las fuerzas de seguridad, con el pueblo venezolano en sí. ¿Vos qué notaste, digamos? ¿Está esta visión desde acá, desde Argentina? Venezuela está sufriendo, el pueblo nada más quiere el cambio, ¿no? Un discurso muy parecido a las elecciones a las otras elecciones, ¿no? Digamos, motivando a la gente a un cambio que después se terminó, se produjo, y bueno, estamos ahora en esta situación. Pero bueno, como también reflejando, ¿no?, que en Venezuela ya no se puede más, hay que esta es la última oportunidad, si no pasa ahora no pasa más. Bueno, ¿vos qué viste ahí? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está la gente? ¿Habla, no habla, dice cosas? Sí, habla, es una sociedad con bastante compromiso cívico. Habló en líneas generales, obviamente, con lo que uno pudo hablar. Recordemos que el voto es voluntario en Venezuela, no es obligatorio. Uno tiene que registrarse por única vez, ¿no? No hace falta en cada elección, pero para votar la primera vez hay que registrarse. Que haya votado el 60, 60 y algo por ciento es un valor muy alto en comparación a otras elecciones. Si bien nosotros acá en la Argentina estamos acostumbrados a otros niveles, siempre oscila entre el 70, el 80%, 78%,
cuando han dado por el 68-69 todos nos preocupábamos y agarrábamos las cabezas, pero ese no es el común denominador del resto de los países, donde no es obligatorio, es hasta difícil que llegue al 50% la participación, con lo cual que haya habido más del 60% habla y muy bien de eso. Una sociedad muy comprometida, polarizada extremadamente, los medios de comunicación, la oposición, el mismo oficialismo, se exacerban las posiciones claramente. Una sociedad donde la pobreza es buena parte, digamos, también extendida, pero tengamos en cuenta que es menor a la de la Argentina. Una desigualdad también con los países de Latinoamérica, un poco la excepción somos la Argentina, donde acá decimos, ¿no?, que existe la clase media y que la mayoritaria, o que las clases populares son los trabajadores menor, o sea, menor, sí, peor remunerada, y se cayó la señal. Ahí estamos, ahí de estamos. nuevo, ¿sí me escucha? Sí, sí. Decía, es muy desigual. Decime. No, que estabas Te escucho. contando sobre la desigualdad y, digamos, una población bastante empobrecida. Exacto, decía, bueno, eso como pasa en el resto de los países de Latinoamérica, hay mucha desigualdad. Por ahí en Argentina es donde menos lo vemos, porque si bien hay mucha gente debajo de la línea de la pobreza, tenemos toda esa clase media, ¿no?, de profesionales, de trabajadores mejor remunerados, de comerciantes, y se va como fusionando con las clases más pudientes. Allá hay una élite económica muy marcada y todo el resto, casi todo, muy humilde o muy pobre, y es menor, digamos, esas clases más, menor que en la Argentina, pero Claro. igual o hasta incluso un poco superior al del resto de los países de América. Quien ha viajado muy poquito, digo, a países cercanos, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, no hay que irse muy lejos, eso es muy notorio y es muy disímil con nuestro país. Sí. El discurso es muy exacerbado, ha habido años de mucha violencia, por lo general todo esto que se llama de guarimbas, a ver, la oposición ha prendido fuego vivo a militantes del chavismo, los ha matado a golpes, han cruzado alambres de punta a punta en una esquina para degollar o directamente decapitar a personas que se movilizaban en moto. Nosotros, así como manifesté todos los días previos y el propio domingo, fue de una paz y armonía total. El día lunes así comenzó también, el oficialismo hizo una movilización para festejar la victoria de Maduro. Ni bien terminó ese acto, Maduro fue a ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral, ahí en el centro de prensa montado por el CNE. Terminó su discurso, todos los veedores, o la mayoría, nos fuimos al hotel a cerca de las 4 de la tarde y 20 minutos después sitiaron entre 500 y 700 manifestantes el hotel a donde estábamos alojados, hablo del Marriott. Esto es completamente verificable lo que estoy diciendo. Empezaron a apedrear el hotel, se metieron en el estacionamiento, quisieron ingresar al lobby, se enfrentaron a la policía. Después de 40, 50 minutos lograron ser desalojados, pero mientras sucedía eso, al último grupo de veedores que salía de la CNE, el micro, custodiado por la fuerza de seguridad, en un momento a las pocas cuadras se ve rodeado por 15 personas en motocicleta, se enfrentan con la policía, por seguridad vuelven a la carpa del CNE, porque bueno, no era seguro ir al hotel, por lo que acabo de comentar. Sí. Y rodearon toda la carpa del CNE, fueron atacados ahí, tuvieron que ser trasladados los veedores internacionales a un sector seguro del edificio ya enfrente de la CNE, y no pudieron salir de ahí como hasta las 8 y algo de la noche. Cortaron la autopista, prendieron fuego,
remotos. Tenemos mala señal, che. Sí. Se apagó el relato. Bueno, Sí. hemos tenido una conexión rara, pero bueno. Una conexión mediada por la oposición. Sí. Bueno, ahí se nos quedó congelado y yo me quedé con las ganas de hacerle la pregunta. Se la voy a tener que hacer. Después le voy a tener que mandar un mensaje a Mati para que me conteste la pregunta. Hola, Para mí es ¿ahí me escuchan? ahí está. Aprovechá. Sí, Antes de que se corte, estoy de nuevo. Mati, antes de que se corte, Dale, quiero saber, ¿comiste arepas? Sí, arepas, cachapas, Muy bien, alaquitas. muy bien, Muy rica la comida venezolana. Me Muy cuidé rico, igual, me muy cuidé. No, igual los desayunos son potentes como para dejarte para dormir una siesta después del desayuno. Es Muy potente. proteico y energético, sí. Pero me cuidé, Totalmente. me cuidé. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mati. Bueno, Mati, muchas gracias. Y lo importante es que volví entero, sano y salvo, porque Es maravilloso. después de todos esos incidentes, a la 1 de la mañana nos llevaron a todos al aeropuerto, porque Claro. a la noche, bueno, cerraron la autopista para nosotros, nos trasladaron en 6 combis para allá, y bueno, yo tuve que esperar desde la 1 y algo de la mañana hasta las 4 de la tarde para poder tomarme el avión, 15 horas ahí en el aeropuerto, pero bueno, era obviamente que por nuestra seguridad, ¿no? Claro. Bueno, menos mal que salió todo bien. Tremendo. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Te dejamos, sé que tenés una reunión o algo por el estilo. Ya empezó hace rato. Tu jefa de prensa me dijo, poco tiempo, por favor. Así que no le hicimos caso, no le hicimos caso. Me va a matar. Pero bueno, muchas gracias por estar en Abogados de Radio. Un placer escucharte y nos estamos viendo. ¿Sí? A ustedes. Muchas gracias, en serio. Muy amable. Y nos vemos. Chao, Mati. Bueno, muy bueno, la verdad, muy bueno el reporte y saber esto que pasó, que eso, por ejemplo, yo no me había enterado de esto de que los veedores fueron atacados, ¿no? Que eso no lo vi en los medios de comunicación. Y eso me parece que es muy grave, porque si vos querés elecciones transparentes y se convoca a veedores de otros países para que vayan a verificar la transparencia de las elecciones, un resultado adverso no puede hacer que provoques poner en riesgo la seguridad de estas personas, ¿no? Sí. Me parece que eso es bastante complicado lo que nos acaba de contar Mati. Sí, aparte, bueno, ahora se vienen diferentes gestiones, bueno, hoy estaba leyendo que se había conseguido desalojar la embajada argentina en Venezuela con apoyo de